Buenos días, bienvenidos. Seguimos, hermanos, con la serie Accediendo a la profunda sabiduría de Dios. Hoy el mensaje lleva como título El intérprete divino. Así como solo nuestro espíritu nos conoce de verdad, solo el Espíritu de Dios conoce las profundidades del Padre, hermanos. Hoy vamos a aprender sobre la dependencia total del Espíritu Santo para entender las bendiciones y la voluntad de Dios Padre. Porque si bien es cierto que vivimos en el tiempo de la información, un tiempo donde la humanidad ha desarrollado herramientas asombrosas para decodificar la realidad. Tenemos telescopios espaciales que escudriñan la profundidad del espacio, el universo profundo, computadoras cuánticas capaces de procesar millones de datos en milisegundos. También contamos hoy con traductores que rompen cualquier barrera idiomática. Simplemente con nuestro teléfono podemos comunicarnos, con cualquier persona de cualquier idioma, prácticamente. Amados, sin embargo, a pesar de toda nuestra sofisticación tecnológica y académica, el ser humano sigue topándose con una pared infranqueable. Porque la incapacidad absoluta de conocer los pensamientos de otra persona. Y mucho menos los pensamientos de Dios omnipotente. A ver, ¿cuántas veces hemos deseado tener un intérprete para las situaciones de la vida? Alguien que nos explique el porqué de ese sufrimiento. ¿Cuál es el camino correcto cuando tenemos una encrucijada que decidir a dónde vamos? Si derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿O qué exactamente lo que Dios espera de nosotros en una temporada difícil o en un momento difícil de nuestra vida? Intentar descifrar a Dios con lógica humana es como querer vaciar el océano con un baldecito de playa. Es una tarea destinada al fracaso y a la frustración. Amados, el apóstol Pablo, cuando le escribe a una iglesia profundamente afectada por el orgullo intelectual y a la filosofía griega, como era la iglesia de Corintio, expone una verdad revolucionaria. El ser humano no necesita más intelecto. Necesita a alguien, necesita un intérprete divino. ¿Qué nos dice Pablo qué le dice Pablo a los corintios? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Las palabras nos dice esto. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? ¿Qué está en él? Sino el Espíritu del hombre está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos
no con palabras ensañadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, a través, amados, de este mensaje, analizaremos tres verdades, fundamentales que transforman nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y nos enseña sobre todo a depender del Espíritu Santo para caminar en su total plenitud de su verdad. O sea, amados, el Espíritu Santo es nuestro explorador en las profundidades de Dios. El texto bíblico comienza afirmando una capacidad única que tiene ese Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice el versículo 10. La palabra clave aquí es escudriñar. En el griego original el término utilizado es ereunao, que describe la acción de examinar minuciosamente, investigar con diligencia o explorar de manera exhaustiva. No se trata de una mirada superficial como podemos hacer nosotros. Es la labor de un explorador que desciende a las cuevas más profundas, o como dice un buzo que llega a las fosas marinas inexploradas. Para que alguien, y esto es importante entender, para que alguien pueda escudriñar lo profundo de Dios, o sea, conocer esos mínimos detalles que están en la profundidad de su ser, debe poseer la misma esencia y sobre todo la misma estatura de Dios. Ningún ser creado, ni el ángel más sublime, ni el teólogo más brillante, tiene acceso a las profundidades del Creador. El Espíritu Santo lo hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es la tercera parte de una Trinidad. Posee una omnisciencia perfecta, amados. La Escritura respalda estas verdades en múltiples pasajes. Vemos en el Salmo 139, en sus versículos 7 y 8, que el salmista nos dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Amén. El salmista entendía que el espíritu satura la realidad y posee un conocimiento absoluto de la creación y del Creador. En Isaías 40, el 13 y 14, nos habla también. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Amén. Nadie puede instruir al Espíritu, porque Él ya conoce todas las cosas desde la eternidad. Así que, amados, este es un misterio de lo profundo. ¿A qué se refiere Pablo con lo profundo de Dios? Se refiere a sus decretos eternos,
su carácter santo, sus motivos puros. Y de manera central en el contexto de Corintios, su plan de salvación a través de la cruz. Lo profundo de Dios incluye aquello que la mente humana jamás habría diseñado. Salvar al mundo mediante la debilidad y el aparente fracaso de un Mesías crucificado. Amados, hubiésemos pensado, o lo natural del ser humano, pensar en alguien victorioso en batalla, que arrasa con un ejército, pero no en una persona que se dejó mutilar, torturar y matar en un madero. O sea, ¿cómo salvamos al mundo? Ahí entendemos un poquito la perfección de Dios, porque Él lo que necesitaba para que nosotros seamos salvos es que nuestros pecados sean perdonados, porque era la única forma de que Él se podía acercar a nosotros y nosotros a Él. Cuando intentamos navegar en las dimensiones espirituales sin el Espíritu, encallamos. Nos volvemos legalistas o escépticos. Porque necesitamos, amados, el explorador divino para que descienda a esos abismos de gracia y nos traiga a la superficie los tesoros de la sabiduría celestial. Si deseas conocer el corazón del Padre, debes cultivar una relación íntima con el único que habita en su intimidad, el Espíritu Santo. Así es, amado, tenemos la posibilidad de tenerlo con nosotros. ¿Cómo no vamos a entablar una buena relación si Él está con nosotros? Tenemos que distinguir perfectamente entre el espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. En el versículo 11 y la primera parte del 12, Pablo utiliza una analogía brillante y traza una línea divisoria contundente. Porque dice, porque ¿quiénes de los hombres saben las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados, el apóstol apela a la experiencia humana básica. Tú puedes convivir con una persona 30, 40, 50 años, pero nunca sabrás con total certeza lo que está pensando, sintiendo en su interior. ¿Por qué? Porque solamente lo conoces cuando lo revela. El único que conoce los verdaderos motivos, los miedos ocultos y las intenciones reales de un individuo es el propio espíritu del hombre. Hay una barrera de privacidad ontológica entre los seres humanos. Si esto, amados, es cierto en las relaciones interpersonales, cuanto más en nuestra relación con el Dios infinito. Dios es enteramente otro. Su mente opera en una dimensión infinitamente superior a la nuestra. Como declara Isaías en Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos son vuestros caminos. Dijo Jehová, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados, intentar descifrar a Dios basándonos en nuestra opinión o suposiciones es una insensatez. La única forma de conocer las cosas de Dios es que su propio Espíritu nos las revele. Bueno, amados, verán un pequeño cambio, pero es por una cuestión de salud. Así que venimos de pasar por una etapa de una gripe A que nos deja sus secuelas. Continuamos. Ahora sí, tenemos el conflicto de dos sistemas. El espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. Pablo introduce un contraste crucial. El espíritu del mundo frente al espíritu que proviene de Dios. Este espíritu, el espíritu del mundo, representa el sistema de pensamiento de la humanidad caída. Es la sabiduría terrenal, basada en el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, la autosalvación. Se mueve por lo que vemos, oímos, por el éxito material, la lógica fría y la gloria humana. Ese es el espíritu del mundo. Este espíritu es ciego a las realidades eternas, a las realidades de Dios. El espíritu que proviene de Dios, amados, es el regalo que el Padre otorga a sus hijos al momento de la conversión. Es el espíritu de verdad, de santidad, de humildad y sobre todo de revelación. Un creyente no puede operar con el software del mundo y esperar entender los misterios del reino de Dios. Imposible. Cuando la iglesia, amados, adopta los métodos, la filosofía y los valores del mundo para evaluar las cosas espirituales, pierde su poder y brújula. El espíritu del mundo dice, sálvense a ti mismo, busca tu comodidad, juzga por las apariencias. Y el espíritu de Dios, ¿qué nos dice? El que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Humíllate y serás exaltado. Son precisamente dos frecuencias de radio completamente diferentes. Si estás sintonizando en la frecuencia del mundo, la voz de Dios te parecerá estática o locura. Y eso lo aclara el Señor. Tal como en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque han de ser de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente. Así es, amados. ¿Cuál es el propósito de la revelación? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido al momento de la salvación.
Amados, llegamos al clímax del pasaje en el versículo 12, la segunda parte, porque dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados, Dios nos envió a su Espíritu para mantener la verdad, no para mantener la verdad en un grupo selecto oculto, sino con un propósito profundamente práctico y pastoral. Que sus hijos conozcan con certeza, claridad y gozo las bendiciones de la gracia que ya nos pertenece. Ese es el propósito por el cual el Señor envía a su Espíritu Santo cuando somos salvos. La palabra griega, traducida como concedido, es charizomai, que proviene de la raíz charis, gracia, significa dar libremente, regalar por puro favor, perdonar u otorgar generosamente sin esperar nada a cambio. El Espíritu Santo, amados, no viene a decirnos qué debemos hacer para ganar el favor de Dios. No nos viene a decir qué esfuerzo tenemos que hacer para ganar el favor. No, viene a mostrarnos todo lo que Dios ya nos regaló en la cruz con Cristo. Eso viene a mostrarnos, eso viene a decirnos. El ser humano, bajo el espíritu del mundo, siempre piensa en términos de transacción. Si hago esto, Dios me dará aquello. Pero el Espíritu, amados, nos abre los ojos a la economía de la gracia. Nos revela que en Cristo ya somos adoptados, justificados, santificados, sellados y herederos de las riquezas celestiales. Amados, en Efesios 1:3 dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué más queremos? El problema es que muchos creyentes viven como mendigos espirituales, teniendo una cuenta bancaria celestial ilimitada, simplemente porque no saben lo que Dios le ha concedido. Necesitan que el Espíritu Santo active ese conocimiento en los corazones. Amados, tenemos que pasar de la ignorancia a la certeza. La palabra sepamos, eido en griego, implica un conocimiento pleno, una certeza interna y una convicción profunda. No es una mera suposición o un deseo vago. El Espíritu Santo, amados, trae testimonio interno al espíritu del creyente de que es el Hijo de Dios y de que todas las promesas de la Biblia son reales y vigentes para su vida. Eso nos confirma el Espíritu de Dios. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amados, sin ese intérprete divino, la Biblia se convierte en un libro de historia antigua o en un código moral aburrido. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina las páginas de este texto sagrado, la palabra cobra vida. Por eso dice que nos atravesará como espada de doble filo. Penetra el alma como esa espada y nos muestra los tesoros específicos que el Padre ha preparado para nuestra situación actual. En todo momento. Amados, habiendo comprendido estas verdades, la pregunta crucial aquí es, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida cotidiana? La respuesta corta y contundente, ¿cuál sería? Dependencia total. Tenemos el Espíritu que todo lo escudriña, todo lo sabe. El principio y el fin, el alfa y la omega, ¿por qué? Porque es parte de la Trinidad, es parte de ser Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que Él conoce perfectamente todo. Y sobre todo conoce el sacrificio que hizo Jesucristo. Así es, amados, necesitamos renunciar a nuestra tonta autosuficiencia intelectual y espiritual para rendirnos precisamente al gobierno del Espíritu Santo. Y lo necesitamos hacer en 3 áreas específicas de nuestro caminar diario. Cada vez que abras la Biblia, antes de aplicar cualquier regla matemática, el arte y la disciplina de interpretar textos, símbolos o comportamiento humano para comprender su verdadero significado, o leer un comentario teológico, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos y orar. Tenemos que reconocer que necesitas al autor del libro para aprender el mensaje. Haz tuya la oración del salmista que en el Salmo 119, 18 dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¡Qué precioso! Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley y de tu gracia. Dile al Espíritu Santo, ven escudriñador de Dios, muéstrame hoy lo que el Padre me ha concedido en Cristo. No quiero leer esto con el espíritu del mundo o por mera rutina. Quiero escuchar tu voz, amado Espíritu. Quiero escuchar tu voz, amado Espíritu Santo. Amados, siempre tenemos que postrarnos al Espíritu y clamar por su preciosa intervención. Cuando enfrentes decisiones importantes, un cambio de empleo, una relación sentimental, una inversión económica, la educación de nuestros hijos o el rumbo de nuestro ministerio,
No te apoyes exclusivamente en tu propia prudencia. Porque como dice Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El espíritu del mundo, amados, evaluará la situación basándose solo en las ganancias financieras, el estatus o la comodidad. El Espíritu de Dios ve lo profundo, ve las implicaciones eternas, la salud de tu alma y la gloria de Dios. Busca la dirección del Espíritu en oración ferviente y ayuno, permitiendo que la paz de Dios, amado, gobierne tu corazón. Muchas veces nos pasa de que no sabemos cómo orar, ni cómo pedir frente a las crisis de la vida. Una enfermedad, la escasez, un dolor familiar que nos nubla la vista. ¿Cierto? Por eso que es ahí donde necesitamos la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Aquí se vuelve vital, hermanos. Romanos 8:26 nos consuela diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados, el Espíritu de Dios, el intercesor, el paracleto, como se diría, es el que ante nuestro clamor y pedido, porque muchas veces es erróneo, ¿por qué? Porque lo medimos a partir de nuestro limitado sentimiento, emoción, situación, dolor. Y ahí clamamos, pero quizás clamamos mal, pero tenemos dentro nuestro ese paracleto, ese ayudador, que es el que va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Permite en todo momento que el Espíritu guíe tus oraciones, alineando tus peticiones con la perfecta voluntad del Padre. Gloria a Dios. Qué precioso. Qué precioso es saber que el Espíritu de Dios, que todo lo conoce, todo lo escudriña, es el que nos ayuda en todo momento. O sea, qué regalo tenemos de parte del Señor. Amados, con esto vamos terminando. Yo creo que no podemos volver de la misma manera después de este mensaje, porque ahora somos sabios. ¿Por qué? Porque conocemos a quién tenemos, un poquito al menos, a quién tenemos dentro, a quién el Señor nos ha dejado y el poder que ese Espíritu de Dios tiene. Busquemos esa relación íntima con Él. Para no distraernos, vamos a cerrar nuestros ojos y concentrarnos
Iglesia del Señor, no estamos huérfanos ni desamparados en este mundo complejo y confuso. No tenemos que caminar a tientas intentando adivinar los pensamientos de Dios o descifrar su voluntad a través de amuletos o de filosofías humanas de moda. No, amados. Tenemos al intérprete divino habitando dentro nuestro. El mismo Espíritu que participó en la creación del universo. El mismo que inspiró a profetas, apóstoles. El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese Espíritu es el que hoy escudriña las profundidades del Padre para revelarnos, para revelártela a ti. Él anhela, amados, mostrar cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo en tu vida. Amado, hoy es el día de renunciar al espíritu del mundo, a la queja, al temor, a la arrogancia de creer que podemos vivir bajo nuestras propias fuerzas. Te invito, amados, que hagamos una transición de la autosuficiencia a la dependencia absoluta del Espíritu de Dios. Vivamos cada minuto, cada hora conscientes de su presencia, atentos a su voz y sobre todo agradecidos por todo lo que Dios, por su inmensa gracia, ya nos ha concedido. Si hoy reconoces que has estado viviendo bajo la influencia del espíritu del mundo, tomando decisiones según tus propios criterios y descuidando tu comunión con el Consolador, este es el momento de volver a la senda correcta. Amado, Dios te extiende su gracia hoy nuevamente. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa y preciosa palabra, que es lámpara a nuestros pies. Hoy te pedimos perdón por las veces que hemos intentado, Señor, vivir en nuestras propias fuerzas, confiado en la sabiduría humana y en el espíritu del mundo. Reconocemos nuestra incapacidad absoluta para entender tus misterios y tus caminos sin tu ayuda. Santo Espíritu de Dios, te damos esa preciosa bienvenida de una manera nueva a nuestras vidas. Escudriña nuestros corazones, enséñanos, Señor, las profundidades del Padre. Y revélanos cada día la bendición y la promesa que ya nos ha concedido por gracia de la cruz. Nos declaramos, Señor, totalmente dependientes de ti, en nuestra mente, en nuestras decisiones y en nuestro caminar diario. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por estar presente también y escuchar a través de YouTube. Amados, bendecimos a cada uno de los presentes y también a aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. En el poderoso nombre de Jesús.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén.